Numeritos, el podcast de MJ Cachón y Diego Criado. Calculadora en mano, empezamos. Estamos en un nuevo episodio de Numeritos, el podcast que hacemos Diego Criado y MJ Cachón, donde hoy vamos a intentar desmitificar el análisis de datos y hacerlo accesible para todos. Y sobre todo hoy tenemos algo que seguramente a mucha gente le suena, un principio, una ley bastante conocido y también, por otro lado, bastante poderoso, que creo que nos puede ayudar mucho a interpretar los datos y a tener un entendimiento mucho más profundo de los datos. Hoy, con todos ustedes, el principio de Pareto o la ley Pareto, también conocido como el principio 80-20. Bueno, una de esas grandes leyes ahí, bueno, yo creo que la conoce todo el mundo. Diego, tú que la habrás oído un millón de veces. Yo creo que esto cuando lo descubres por primera vez, como que te abre un mundo. De repente solo ves 80-20 por todos lados. Por todos lados. Es como el meme de Homer Simpson, ¿no? Que todo rodeado de 80-20. Todo rodeado de 80-20, todo el rato sin parar. Además, sí, a mí me pasó por lo menos. Además, esto está en muchos ámbitos. Ya no solamente nosotros al final nos movemos en tema de negocios digitales o en proyectos de SEO, de marketing, de lo que sea. Pero es verdad que eso también en tu vida cotidiana también sucede. Pero bueno, un ejemplo así por dar contexto a la gente. Muchas veces la mayoría de la facturación de una empresa viene de un grupo de clientes. Muchas veces esto ocurre y aquí ya se estaría cumpliendo la ley Pareto, o yo qué sé, o tareas que hacemos, pues al final la mayoría de los resultados que conseguimos vienen de ese pequeño grupo de tareas. 20% de tareas, 80% de resultados, ¿no? No es casualidad. Yo esto siempre lo recuerdo cuando me lo explicaron por primera vez, allá por los 2000 y pocos en la universidad. Recuerdo que el profesor nos ponía un ejemplo y nos ponía un ejemplo de una empresa que tenía un claro 80-20, una ley de Pareto con los ingresos de los clientes, y decía que habían ganado dinero despidiendo clientes. Que a mí el concepto de despedir clientes me ha gustado mucho siempre. Porque claro, se quitaron toda esa morralla de clientes que solo le generaban trabajo, pero no le generaban beneficio, ¿no? Que era lo que les estaba pasando. Es uno de los miles de ejemplos que hay. Y es como un modelo mental muy poderoso para realmente enfocar dónde pones el esfuerzo de cara a de cara también al retorno que vas a obtener. Porque es que ese ejemplo que acabas de decir es muy top, precisamente porque a veces cuando empiezas con una empresa y tienes muchos clientes pequeños, en vez de tener pocos clientes grandes, pasa precisamente eso, que tienes que dedicar muchas tareas de gestión y mucho trabajo, a lo mejor, pues eso, que no es la producción o lo que tú ofreces, el servicio que tú ofreces, sino tienes que hacer como mucha parte de burocracia y de administración, vamos a decir. Y claro, eso, el impacto final que tiene en el retorno, ¿no?, de tu negocio es pequeño. Sí, que al final a ti te cuesta al mismo tiempo hacer una factura que pone 5.000 que una que pone 50. y en una cobras 5.000 y en otra 50, ¿no? El papel es el mismo, el rendimiento no es el mismo. Es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Si quieres cuenta a la gente que hay un ejemplo buenísimo que refleja lo que es la ley Pareto. Creo que es de los más descriptivos que hay. Cuéntale a la gente. Por poner un ejemplo de alguien que no hayamos hablado todavía, vamos a poner un ejemplo de Google. Y es que ellos tienen un ejemplo muy claro, ¿no?, que es bastante conocido, y es el cómo distribuyen el tiempo de sus empleados. Una de lo que se ha denominado como los grandes éxitos de Google a nivel recursos humanos o a nivel gestión del tiempo, está precisamente en esto, ¿no? Ellos decidieron que iban a dejarle un 20% del tiempo a los empleados para que lo dedicaran a proyectos personales o a iniciativas innovadoras. Esto es una cosa que se hace en algunas empresas de innovación o en muchas de innovación y en algunas de desarrollo también se hacen. Yo lo he visto en más empresas aplicado y la verdad es que funciona muy bien. Y a ellos les ha funcionado también como que de esta política, de este 20% del tiempo que han dejado los empleados hacer lo que les diera la gana, por así decirlo,
han salido proyectos como Gmail o como Google News, Wow. que a día de hoy pues parecen relativamente importantes, ¿no? Casi nada, sí, sí. O sea que si Gmail y Google News ha salido del tiempo libre de ciertos empleados, creo que la ley Pareto en acción, más que nunca. Sí, al final esto, o sea, lo que nos hace ver un poco es lo que tú has dicho, ¿no? Dónde tenemos que poner el foco y es como un patrón muy claro y que se repite mucho y que nos ayuda mucho a focalizarnos en donde queremos y en donde debemos estar, y también a pensar un poco que no todo es productividad, 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 ¿no? Que a veces un tiempo de más de distendido, de descanso, de lo que sea, pues también nos hace rendir más o nos hace rendir mejor, ¿no? Que a Totalmente. veces esto se nos olvida un poco las empresas. Sí, no, y bueno, muchas veces darte un paseo ya te activa otras zonas del cerebro y ya te hace conectar ideas y salirte un poco ¿no? de la pantalla o del puesto del día a día. Pero bueno, a mí me parece súper importante que haya ejemplos así porque creo que también le dan más importancia a este tipo de principios y de leyes y nos da también la razón a nosotros, que para eso tenemos aquí un podcast de numeritos. Y justo antes de empezar, recordar a toda la gente que nos esté escuchando que tenemos ahí nuestras redes sociales abiertas, que compartan sus experiencias con nosotros, que cuenten si han sufrido o se han beneficiado del 80-20 en alguna situación, en algún análisis, en sus campañas, en sus proyectos y cualquier historia que nos quieran contar, que estamos ahí para escucharla. Así que yo creo que podemos decir a la audiencia que se prepare porque hoy vamos a intentar aprender a ver cómo los numeritos pueden hacer parte de nuestro trabajo con la ley Pareto. Así que vamos a por ello. Preparad vuestros datos, ajustad vuestras métricas, que empezamos. Bueno, Diego, antes de pasar un poco a profundizar sobre la ley Pareto, no sé si nos quieres contar un poco los orígenes. A mí me encantaría porque ese nombre no tengo ni idea de dónde viene, honestamente. Bueno, pues se lo debemos a un italiano, a un economista italiano, que a finales del siglo XIX, el nombre del italiano en cuestión era Vilfredo Pareto, no le hemos hecho mucho cambio a la ley, y descubrió que el 80% de la riqueza de Italia estaba en manos del 20% de la población, ¿no? Que es una cosa que puede llamar bastante la atención, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, aunque se descubrió en el ámbito económico, se ha ido como aplicando a diferentes cosas, a diferentes ámbitos, y al final nos lo encontramos muchas veces, ¿no? O sea, es como una distribución que nos encontramos en muchísimos sitios. Si nos fijamos en muchos de los datos que manejamos, vamos a ver que milagrosamente o misteriosamente aparece ese 80-20, ¿no? A mí no sé, me ha sorprendido mucho cuando he analizado, sobre todo o sea, datos de clientes que aparecía por muchos lados. Ya hemos dicho cómo con el rendimiento de los clientes, pero también con el marketing digital vamos a ver que muchas veces en el SEO mismo, trabajando con palabras clave, trabajando con tráfico, nos va a aparecer muchas veces este 80-20. Y bueno, es algo que tenemos que pensar en ello más que como una regla impuesta y marcada. Debemos pensar que es algo que nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa. No es tanto de ignorar el 80% que, digamos, nos trae menos rendimiento, sino de priorizar el 20% que es el que realmente tiene un impacto, ¿no? O de ver cómo podemos hacer esa traslación y ver cómo podemos coger ese 80% y convertirlo en que sea más rentable para nosotros, ¿no? Que a veces también se trata de esto. También es la paz mental, porque a veces a nivel de datos, a veces sufrimos un poco muerte por parálisis por análisis, ¿no? Que le llaman, y creo que es una gran forma de empezar cualquier tipo de análisis, decir, vale, pues yo ya sé que este 20% de aquí es de lo más importante, o sea, que nos ayude a poner un poco ese contexto de, mira, por aquí esto está generando un mogollón de resultados y por aquí puedo priorizar, ¿no? Para intentar consolidar o para ver por qué ese 20% funciona tan bien y ver si eso se le puede aplicar al 80%, que es un poco lo que decías. Pero vamos, yo lo veo como un remanso de paz inicial cuando empiezas a analizar, Sí, es creo, como, es ¿no? como un ancla, ¿no? Mira, esto estaba aquí, lo he encontrado, ¿no?
Que muchas veces yo, ya te digo, mi experiencia es más encontrármelo que buscarlo como tal. O sea, es algo como que está ahí de Sí, fondo. sí, sí, total, total, pero claro, cuando tú ya tienes el 80-20 ahí un poco en mente, termina apareciendo en distintos momentos de tus análisis. Yo con los contenidos, en los proyectos de SEO, lo he visto un montón. En plan, siempre hay como un grupo de posts o de artículos que generan la mayoría del tráfico cada mes y se ve clarísimamente. Bueno, yo creo que como resumen, como para identificar lo más top, ¿no?, de lo que estemos analizando, podríamos resumirlo así, ¿no?, que es ese 20% que seguramente le podemos dar más esfuerzo a ese 20% de cosas que tengamos, ya sean, yo qué sé, nuestra base de datos de clientes o nuestra lista de contenidos, lo que sea. Y nada, y luego ver cómo podemos extrapolar lo que ha triunfado en ese 20% para llevárselo al 80% y seguir creciendo con el 100%, no solo con el 20%. Eso es. Pues con los conceptos claros, ¿no? Ya sabemos lo que es el principio de Pareto, ya sabemos un poco cómo puede influenciar en nuestros datos o cómo lo vamos a poder ir aplicando en el día a día, porque al final son dos porcentajes muy sencillos de ver. Entonces, yo creo que podemos a lo mejor explicar ahora a todos los que nos están escuchando cómo convertir esto ya en acción, cómo hacerlo ya accionable, ¿no? Y cómo aprovecharnos de la regla 80-20 para empezar a ver beneficios reales, ¿no?, en nuestro mundo que a lo mejor es el más digital. Yo diría que el primer paso, a ver si estás de acuerdo, sería como el primer paso para tratar de aprovecharnos de esto y de sacarle partido sería identificar el 20% que más está impactando, ¿vale? O sea, por ejemplo, si estuviésemos hablando de, como decía antes, de artículos y de contenidos de nuestro blog o de nuestra página web, pues al final yo puedo coger el dato de las visitas, ver cuáles son las páginas que más visitas, o sea, ver todos los contenidos que están trayendo visitas y con la suma, pues ver cuáles son el 20% de los artículos que están generando el total de las visitas, ¿no? Se va a ver clarísimamente. Por ahí, Sí, ¿no? al final lo importante es eso, ¿no? Primero, tener claro, tener identificado cuál es ese 20%. Eso es como el primer paso para mí fundamental. Si tengo un 20% de los contenidos que son los que más funcionan, voy a ver cuáles son esos contenidos, voy a conocerlos bien. Y con ese conocimiento, con esa identificación, ya podemos tomar decisiones, porque a lo mejor nuestra decisión es, oye, yo estoy cómodo con este 80-20, es lógico, mi negocio va por ahí y voy a fomentar este 20%, o sea, me parece bien y voy a fomentar este 20%. O a lo mejor puedo decir, oye, no, voy a coger aprendizajes de este 20% y voy a aplicárselo al otro 80% para ver si consigo así subir el tráfico. O sea, un poco la decisión está Justo. primero en, vamos a ver cuál es ese 20% y luego una vez sabemos cuál es el Sí. 20%, vamos a ver ya qué hacemos, pero importantísimo como identificar ese 20%. Sí, yo uso un dato un poco tonto muchas veces en Excel o en donde sea, en la herramienta que son los porcentajes acumulados. Entonces, por ejemplo, si saco el tráfico de todas las URLs del sitio del mes pasado, pues hago una columna que va sumando el porcentaje de tráfico que supone cada pieza individual y luego en esa columna voy sumando el primero con el segundo con el tercero, etcétera. Y muchas veces así tú ya ves, cuando llega al 80% del tráfico, tú ya puedes ver con cuántas URLs estás llegando al 80% del tráfico. Que esto es aplicable a cualquier cosa Sí, en realidad. Pero bueno, que es un dato como muy tonto de calcular, pero que ahí ya te lo está sí, pero a dando. veces nos olvidamos un poco del acumulado, ¿no? O sea, a veces ponemos simplemente el porcentaje, ¿no? Y ponemos porcentaje de tráfico. Tenemos 100 posts y vemos ahí que tenemos un porcentaje acumulado. Este es el 5%, este es el 4%. Vale, pero en realidad, uno a uno quizás no nos dicen demasiado, ¿no? Porque entre un 5 y un 10% de tráfico, pues vale, sí, es el doble, pero sobre un 100%, un 5, un 10, tampoco es tanta la diferencia, ¿no? Pero sin Sí. embargo, si lo haces acumulado, como dices tú, joder, es un dato mucho más rico, ¿no? Mucho más relevante. Sí, no, y que ya lo puedes, o sea, ya tienes una visión que te cambia por completo. En vez de ver el rendimiento de manera unitaria por cada uno de los artículos, pues ya lo estás viendo como un grupo y ahí ya vas seguramente a sacar ese 80-20, ¿no?, que estamos hablando. Pero vamos, hay muchos otros ejemplos en los que puede ocurrir esto. O sea, incluso
con otro tipo de estrategias de marketing digital, ¿no? Con CRMs o incluso eso, los propios clientes que tenga una agencia digital, seguramente ahí ya se puede ver claramente la facturación de dónde proviene, que es un poco el ejemplo que decíamos Sí, antes, ¿no? al final es un poco el ejemplo que ponía yo un poco de mi profesor al principio. Ellos decidieron despedir clientes, pero otra opción habría sido hacer campañas específicas para el 20% de clientes, vamos a llamarlos VIP, ¿no? Que a mí es algo como que me gusta incluso más, ¿no? Vamos a cuidar a este 20% de los clientes que son los que nos traen más volumen bueno, mejor rendimiento, pero que lo podemos ver incluso con tráfico. Vamos a ver qué tipología de cliente es el 20% que más me visita, cuál es el usuario recurrente que tengo, que más me visita o que más me compra, si tengo un e-commerce, qué características Sí. tiene y cómo puedo cuidarlo. Ya no es una cuestión de mejorar o de no mejorar el 80% restante, sino vamos a ver cómo puedo cuidar este 20% para no perderlo, ¿no? O cómo puedo potenciarlo. Claro, ahí ya estaríamos entonces intentando pasar al paso 2, ¿no? O sea, ya sabemos cuáles son dentro del ejemplo que tengamos entre manos, cuál es nuestro 20% que genera el 80% del retorno. Entonces ahí ya nos toca pensar cómo optimizar, ¿no?, ese rendimiento, primero para trabajar en ese 20% que ya son las páginas importantes o son las situaciones importantes, ¿no?, que queremos mantener y que queremos que siga ocurriendo así. Como dices tú, pues fidelizando a esos clientes o haciendo lo que sea. Y luego, aparte, quizás habrá también que no dejar de lado que el otro 80% es susceptible de generar más retorno, de generar más rendimiento, ¿no? Serían un poco las dos líneas, Totalmente. ¿no? Mira, yo creo que uno de los ejemplos que se ve en la parte de optimización, que es en esta en la que estamos, ¿no? Ahora, una vez detectamos el 20%, vamos a optimizarlo teniendo en cuenta la regla del 80-20. Sucede mucho con la gente que haya trabajado en email marketing, lo habrá visto, ¿no? En email marketing es fácil que el 20% de los correos que tenemos en nuestra base de datos nos generen el 80% de las respuestas. Ya no digo de las ventas, sino de las respuestas de aperturas y demás. De hecho, un 20% de aperturas en muchas campañas de email marketing ya quisiera mucha gente verlas, ¿no? Entonces, de hecho, como un número que siempre está ahí en las campañas de email marketing. Cuando la gente te pregunta, ¿cuál es una tasa de aperturas, digamos, buena? O a partir de cuál se puede considerar una tasa de apertura buena. Bueno, durante mucho tiempo ha estado como ese 20% por ahí de fondo, ¿no? Yo creo que esto varía muchísimo en las campañas de email marketing. Yo no me atrevería como a decir un número único, pero sí que es cierto que bueno, con las campañas de email marketing, quizás por volumen de datos, se suelen dar este tipo de distribuciones de los datos. Suele haber un porcentaje pequeño de los clientes, en torno al 20% o menos o lo que sea, pero sí que hay un porcentaje pequeño de los clientes que tiene una mayoría de los resultados. Y a veces, pues oye, hay decisiones pues como la de despedir a los clientes, que podemos hacerlo con los emails, ¿no? Una persona que le hemos mandado 15 emails y no lo ha abierto, oye, igual si quitamos este email de la base de datos, nos ahorramos un paso, ¿no? Y estamos optimizando las campañas. Incluso dinero, porque si estás a lo mejor en un modelo que te cobren por cantidad, ¿no?, de registros que tienes, también te puedes ahorrar dinero. Pero vamos, es muy habitual, ¿no? Lo de hacer la limpieza de registros es algo habitual y al final también puede responder ese tipo de Sí, análisis. totalmente, totalmente. Y enlazamos un poco con la última parte, ¿no? Que sería como tendríamos en el primer paso detectar el 20%, en el segundo paso tendríamos como optimizar esos recursos teniendo en cuenta el 80-20, optimizar, perdón, nuestro rendimiento utilizando ese 80-20 y por último tenemos cómo redistribuir los recursos y los esfuerzos. Al final tenemos unos esfuerzos y unos recursos limitados y tenemos que decidir, esto que veníamos hablando un poco, cómo lo redistribuimos. Nos enfocamos más a ese 20%, intentamos enfocarnos al 80% para que mejore. ¿Qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces, en esta redistribución de recursos es donde, pues con la ley en la mano, nunca mejor dicho, podemos redistribuir quizás mejor nuestros recursos. Sí, ya solo en el día a día yo creo que si cada uno hiciéramos el ejercicio de pensar qué tareas de las que hacemos en el día a día son las que realmente tienen impacto,
Yo creo que ahí ya también podríamos hacer esa aplicación o podríamos intentar enfocarnos a hacer esfuerzos donde realmente vamos a tener luego un impacto que nos va a merecer la pena, ¿vale? A mí por lo menos en mi día a día me doy bastante, bueno, no solo en mi día a día, sino en tareas que tengan que ver con captación de clientes o con, sí, bueno, que nos conozcan a nosotros que tenemos una agencia de SEO, al final yo ya tengo más o menos identificado después de tiempo analizando que la mayoría de clientes que vienen por X acciones o por X esfuerzos en X áreas, ¿vale? O sea que yo ya sé que a lo mejor escribir muchos artículos en mi blog no es lo que más me renta. O sea que puedo a lo mejor decidir hacerlo de otra manera o hacerlo de vez en cuando, pero no hacerlo con mucha recurrencia porque eso no me genera un impacto. No serás la primera SEO que nos recomienda escribir en el blog. Pues seguro, soy muy dada a tirarme piedras a mí misma, soy bastante dada a eso. Podemos cortar este clip para redes en el que MJ recomendando que no escribáis en los blogs. No, es mentira. No, pero bueno, al final a cada uno le funcionará unas cosas, está claro. A mí por lo menos me funcionan otras. O sea, Sí, no, es que al final de esto va, ¿no? De identificar cuál es tu 80-20. Habrá otras agencias que tengan un blog súper leído y que noten cuando dejan de escribir contenido como caída de leads o de potenciales clientes, ¿no? Que al final sí, sí, también total, depende un poco de cómo vaya tu distribución del tiempo, que al final estamos hablando de tiempo, de fondo siempre. total. Pero bueno, hay otro tipo de acciones que a lo mejor llevado a lo mejor a campañas de pago, que tú también aquí tienes experiencia, con Google Ads o con tema de Social Ads. Ahí también creo que podemos enfocar bastante los esfuerzos, aunque es verdad que en los últimos años ha habido bastantes avances en temas de automatización, pero aún así yo creo que ahí también hay mucho margen de mejora. Ha habido muchos avances, pero realmente piensa que las automatizaciones no son más que automatizaciones. Quiero decir, las reglas de fondo siguen siendo la misma, las hagas tú manualmente o las haga un algoritmo de Machine Learning por detrás. O sea, al final, si tú tienes un grupo de anuncios, que esto es lo que seguramente te suceda, que funciona mejor que otros, porque es así, porque siempre vas a tener un grupo de anuncios que te va a funcionar mejor que otros, una campaña que te funciona mejor que otras, seguramente el algoritmo de automatización por detrás lo que vaya a hacer es meter más recursos a los anuncios que mejor te están funcionando. Que esto por detrás es fácil que haya una ley de Pareto y haya un 80-20. O sea, realmente puedes tener un 20% de tus anuncios generándote el 80% de los ingresos, ¿no? O sea, que al final, automatizado, ¿no? Que ciertamente sí, con las automatizaciones perdemos un poco el conocimiento más tangible, digamos, porque lo dejamos en manos de una máquina que lo haga y confiamos en que lo hace bien y seguramente lo hace bastante mejor que nosotros manualmente, pero de fondo está sucediendo lo mismo. O sea, aunque no lo veamos, está sucediendo un poco lo mismo, ¿no? O sea que sí, en gestión de campañas de pago se ve también mucho esto. Yo creo que hemos contado un poco los tres pasos concretos, ¿no? Para trabajar con este principio. Quizá podemos ir a ver los errores, los errores más comunes. A ver, que es que en realidad tampoco da mucho más de sí, Pareto. O sea, nos encantaría que diese más de sí, pero bueno, un error puede ser, en principio, por ejemplo, que los análisis, o sea, que no basemos la ley Pareto en análisis o en datos concretos. Creo que por ahí empezaría uno de nuestros primeros errores, ¿verdad? Sí, o sea, básicamente uno de los errores que se suelen cometer con esto es basarlo en suposiciones, ¿no? Precisamente el éxito de esta ley está en que lo podamos basar en datos sólidos y reales, no en que digamos, pues a mí me parece que esto sucede mucho cuando vemos gráficas, ¿no? A veces nos ponen una gráfica con la gráfica, sin números, así a ojo, a bote pronto, decimos, mira, pues ahí esto parece como que serían el 80% de los clientes o el 80% del tráfico. Bueno, saquemos el dato, ¿no? Y veamos si realmente es ese 80% del tráfico o no es ese 80% del tráfico, porque las gráficas muchas veces nos engañan y las suposiciones mucho más. Entonces, el primer error básico es que no nos basemos en datos, que esto vale para Pareto y vale
para muchas Para otras todo. cosas, ¿no? No asumamos cosas antes de tener el dato en la mano, que si no la vamos a liar. Las opiniones las dejamos en la puerta y entramos a las reuniones con datos, por favor. También, claro, como tiene tanto protagonismo el 20, el 20, el 20, pues a veces el error puede ser descuidar el 80 restante, o sea, el 80% que también está en el principio. El principio es, 20, es 80-20, o sea, que no nos olvidemos que el 80 también está ahí. Y a veces, pues a lo mejor descuidamos o no le hacemos el suficiente caso al 80% restante y sigue siendo una cantidad grande, que es el 80%. Claro, o sea, ¿No? al final es el 80%, digamos, de nuestros recursos que nos está trayendo el 20% de nuestro rendimiento. O sea, que al final hay un 20% de rendimiento ahí. Y sobre todo, que para mí la gran mejora, digamos, muchas veces está en este 80%. O sea, ahí es donde podemos tomar acciones. Quizás el 20% lo tenemos súper optimizado, pero el otro 80% es el que tenemos que tomar acciones y el que tenemos que decidir qué hacemos, ¿no? Entonces, a veces somos nosotros mismos los que por descuidar a ese grupo de landing page las hemos abogado a que no capten tráfico, ¿no? Entonces, a veces hemos sido nosotros mismos y nosotros mismos podemos sacarlas de un poco del fango, ¿no? De dónde optimizamos. Pues a veces optimizamos precisamente por las páginas que no tienen tráfico, para ver si consiguen traer tráfico, ¿no? O sea, que no nos olvidemos del 80% restante, que esto no va de amputar ese 80% y quedarnos solo con el 20%, sino de cómo podemos accionar para que ese 80% genere rendimiento. Claro, aprender de lo que sí funciona en el 20 para aplicar al 80 o buscar patrones, o sea, pero al final no dejarlo de lado ni olvidarnos de ese 80% restante que sigue siendo un potencial importante de seguir mejorando el rendimiento o aumentándolo, quiero decir. También una cosa muy curiosa como error, que a mí me ha pasado también muchas veces, que es que a veces el 80-20 no es exactamente 80-20, ¿no? Que a veces puede ser 85 o puede ser 90-10 o puede ser, o sea, que eso Eso también es. ocurre bastante con los datos. Sí, a veces nos obsesionamos con que sea el 80 justo y decimos, no, 75, ¡uy! Casi Pareto. No, hombre, también puede ser Pareto con un 75, con un 85, con un 90-10 incluso, ¿no? Si al final de lo que se trata aquí es de observar distribuciones, digamos, descompensadas o a priori descompensadas. O sea, lo que tenemos son dos grupos de datos que nos están generando, nos están implicando recursos descompensados para los beneficios que estamos obteniendo que están descompensados también, ¿no? O sea, al final, básicamente es eso, tenemos dos grupos descompensados de lo que sea. Vamos a poner, como venimos haciendo, ejemplo de las landing que nos traen más tráfico, ¿no? Pues tenemos dos grupos de landing, una que nos genera muchos recursos y nos trae poco tráfico y otra que nos genera poco, que nos necesita pocos recursos y nos trae mucho tráfico. Entonces, ¿que esto es un 80-20? Muchas veces sí, otras veces no, otras veces es un 90-10, pero bueno, podríamos aplicar un poco la misma lógica y seguir un poco los mismos criterios de optimización. Sí, que es la misma proporción al final, que no seamos tampoco tan rígidos de quedarnos con lo literal, ¿no? Con Eso es, 80-20. Pues bueno, es más o menos una proporción parecida, ¿no? eso es. Así, No vayamos a para... decir ahora en numeritos dijeron que eran 80. Y es 79, así que 79 no es 80. Vale, sí, ok, pero vamos a calmarnos. Eso Vamos es. a relajarnos. Vamos a relajarnos Vale, un pues poco. hemos visto ya un poco el principio 80-20 creo que a fondo, y a lo mejor lo que podemos hacer ahora es ver ciertos ejemplos o casos de uso o casos de aplicación en los que esté presente, ¿no? Pareto. Lo hacemos con el SEO, ¿no? Que al final es un poco el área, tú has estado en el SEO, yo me dedico bastante a ello, entonces algunos ejemplos que se nos pueden ocurrir. El más clarísimo, el que hemos estado un poco acompañando todo el programa, que es el de optimización de palabras clave, que pues por aquí al final lo podemos pensar desde el punto de vista de palabras posicionadas o lo podemos pensar desde el punto de vista de páginas que atraen tráfico gracias a su contenido, lo podemos ver un poco de las dos maneras, ¿no? Sí, yo creo que esto es lo que hemos comentado, ¿no? Es como el primer caso. El primer caso que, o sea, uno de los casos clásicos donde lo vemos en SEO. Podemos ver a nivel eso, a nivel palabras o a nivel landing, pero que al final vamos a tener un grupo de palabras, un grupo de landing donde somos fuertes, donde nos traen más tráfico y
otro grupo más grande de páginas, de palabras, donde somos menos fuertes, donde nos traen menos tráfico, esto va a ser así, al menos en todos los proyectos que yo he visto. También es verdad que depende un poco de la estrategia que se haya seguido, porque yo vengo aquí con el caso de fracaso, no es fracaso, pero yo misma con mi propio blog me había posicionado en cosas que luego lo vi y dije, ¿yo para qué quiero esto? ¿Para qué quiero yo este tráfico? ¿No? Y realmente el 20% de esos posts que eran para mí, no me servían para nada porque eran temas de marketing digital, pero no estaban muy cerca del SEO, me traían el 80% del 80% del tráfico. Y al final, pues yo decidí eliminarlos porque realmente, ¿para qué creo yo un tráfico de temas digitales que realmente no están cerca del SEO, ¿no? Entonces, ocurre hasta cuando has hecho mal la estrategia, que Sí, también es otro punto interesante. a ver, por la lógica, ¿no? De cómo funciona el SEO en general y los contenidos, tiene sentido. O sea, quiero decir, tú para posicionar un término súper competido y con mucho tráfico, necesitas generar mucho contenido alrededor de ese término. O sea, vamos a ponernos en la prehistoria del SEO cuando estábamos más súper enfocados en palabras clave, ¿no? No tanto en contenidos en general. Si tú querías generar querías posicionar por una palabra súper competida, al final, ¿qué es lo que te pide la web? O sea, yo no me creo que ahora mismo tú vayas a posicionar con una única landing page sin ser nadie, aunque tengas el dominio con más autoridad del mundo. Con una única landing page, tú no puedes competir por un dominio como comprar zapatillas Nike. O sea, por una keyword como comprar zapatillas Nike, ¿no? O sea, ya puede ser tú tener la landing súper mega optimizada y 8 millones de Total. enlaces, que al final Google va a decir, hombre, pues no sé, tengo aquí una serie de señores que tienen sites con 30.000 URLs hablando de zapatillas de Nike, ya me tienes que haber dado tú el contenido de tu vida para que con una landing Claro, no es posiciones, tan ¿no? fácil. Entonces, No es tan fácil. al final el propio, es la propia dinámica de los contenidos la que nos lleva a una ley como esta. Sí, también hay una segmentación interesante que sería cuando tenemos distintos autores y distintos temas en un mismo sitio, también a veces ahí se cumple, ¿no? Que pueden congregarse en un mismo autor o en un mismo tema ese 20%, ¿vale? Así que también eso sería, digamos, un matiz adicional, ¿no? Al ejemplo. A mí esa sí que me llama mucho la atención porque en el ejemplo que yo he puesto, por ejemplo, de contenidos, bueno, es más lógico, ¿no? Pero aquí, sobre todo cuando estás trabajando en medios y demás, esto a mucha gente le vuelve muy loco, ¿no? Sobre todo imagínate un medio donde pones un ranking del tráfico por autores y dices, hostias, aquí tengo un 20% de los autores que me están trayendo la mayoría del tráfico. Y a veces hay explicaciones más lógicas y sencillas que te dicen, pues mira, es que los temas que tratan estos autores son los que más tráfico generan, porque es así, porque generan más interés y generan más tráfico. Y otras veces no está tan claro porque no está tan segmentado la temática de los autores o a lo mejor Sí. no se explica por esa temática. Y entonces aquí surgen los problemas, ¿no? Que no tienen por qué ser problemas de los autores en sí, en el estilo de redacción. A veces es pues porque la web tiene más autoridad en un cierto grupo de temas y no en otro grupo de temas, y eso no tiene que ver con el autor, sino con el histórico de la web o con lo que se ha venido haciendo Sí. habitualmente, ¿no? Hay muchos matices ahí. O sea, al final deslizamos ese desglose o esa característica, pero es verdad que luego es verdad que en el día a día, pues cada persona tendrá que con los datos en la mano hacer ese análisis. Pero claro, en el SEO, al final, con todas las señales que hay, todos los múltiples sistemas que hay de ranking, es verdad que no se puede tampoco generalizar. O sea, No, no te vas a encontrar 80-20 en cualquier autor, cualquier tema. No te lo vas a encontrar. Pero te lo puedes encontrar, sí. o sea, el punto es ese, ¿no? Que cuidado con hacer estos rankings del tráfico que generan los autores, que a veces parece como que todo recae sobre el autor y hay vida más allá del autor, que no señalemos solo a quién está generando más o menos tráfico, que a veces es el autor y a veces son otros factores también, ¿no? Sí, sí, no, y además a nivel descriptivo de los datos es interesante reflejarlo por autor o reflejarlo por otras características o por otros atributos. Eso está genial. Pero el problema es sacar conclusiones que son
que son complejas, ¿no? Como eso, como lo que acabas de decir, de asignarle el peso de rankear únicamente al autor. Eso hay que hacerlo con mucho cuidado. O sea, hay que tener muchos datos para poder afirmar eso. Uno de los ejemplos clásicos también, ¿no? Creo que esto ayuda a muchos sites, es la distribución de ese link juice, ¿no? De esa autoridad que tenemos dentro del site. Muchas veces el enlazado interno que se hace no estamos aplicando esta regla o está hecho un poco de forma caótica, ¿no? Y vemos que las páginas más valiosas no son las más enlazadas, por ejemplo. Digamos que es una señal un poco contradictoria para Google. Si, por ejemplo, voy a poner el caso extremo, ¿no? Tenemos una serie de contenidos que desde fuera son los que más enlaces reciben, pero luego dentro de nuestra página web están aislados y no reciben tráfico, ¿no? O sea, no reciben enlaces, ¿no? Por ejemplo, es una señal que para Google puede resultar contradictoria porque va a decir, oye, ¿qué está pasando? Que para la gente este contenido es interesante y para ti no. Y luego nosotros no estamos aprovechando el poder del enlazado interno, que para mí es bastante clave, ¿no? Sobre todo cuando tenemos sites muy grandes y que llevan mucho tiempo, proyectos que llevan mucho tiempo, que se ha ido haciendo un poco el enlazado como a las buenas de Dios y no se ha hecho una revisión de enlazado interno. Y aquí aplica mucho esta regla del 80-20, que muchas veces tenemos que decidir qué enlazamos internamente y qué no, y podemos, viendo cuáles son las partes del site que más rendimiento nos generan, podemos optimizar este enlazado interno. Yo creo que ahí también combinar métricas suele ser de bastante ayuda. Tú lo has mencionado, enlaces externos que recibe una página y enlaces internos que recibe internamente, claro. También se puede jugar con páginas que tienen alto volumen de tráfico y cuántos enlaces reciben, enlaces internos. También se puede hacer, por ejemplo, a nivel de profundidad, si están muy lejos o muy cerca. Se puede hacer con páginas que tienen alto volumen de contenido o un poquito menos. Se puede hacer con muchos criterios. Así que yo creo que esto, al final, este 80-20 también se puede aplicar cruzando métricas, que también me parece una cosa bastante interesante. De hecho, no sé si tenemos algún ejemplo más técnico, pero una cosa que se puede trabajar, muchas veces nos fijamos en cómo funciona Google, ¿no? Que primero hace una capa de rastreo, luego una capa de indexación y luego una capa de clasificación de si te posicionas en los rankings y demás. ¿Qué ocurre? Que de cada una de estas tres fases se pueden sacar métricas. Por ejemplo, en la fase de rastreo, tú podrías saber cuántas veces es rastreada una página, por ejemplo, cada mes, ¿no? Podrías saber luego en la segunda fase si esa página está indexada o no está indexada. Y luego en la tercera fase podrías saber si esa página está rankeando o incluso está recibiendo tráfico, recibiendo o generando ventas orgánicas. Vale. ¿Qué ocurre? Si tú esto lo ves a nivel agrupado por ejemplo, por verticales o por directorios, si la propia URL tiene un directorio, tú ya podrías estar agrupando toda esa información de las tres fases por directorios o por tipología de página. Entonces, yo puedo saber que, imagínate, que el blog está recibiendo el 80% del rastreo, está teniendo a nivel de indexación X% y a nivel de tráfico, que es la parte que me interesa mezclar, sería, imagínate que está aportando un 10% del tráfico. Entonces, 80% de rastreo, 10% de tráfico. Jugando con esos porcentajes, y muchas veces nos va a salir también Pareto ahí, podemos activar muchísimas acciones de mejora para el proyecto. Y estamos trabajando en las fases concretas en las que trabaja Google. Con lo cual, eso de combinar métricas a mí por lo menos me ha funcionado siempre súper bien y siempre podemos encontrar también un poco cruces interesantes entre, bueno, con Pareto y a veces sin Pareto. No sé si esto lo has vivido tú. Sí, yo lo he vivido igualmente, ¿no? O sea, yo he vivido mucho esta parte de, quitando un poco la parte de, quizás de indexación, que es como más básica, ¿no? En la parte de rastreo, de crawleo de Google, generalmente he visto muchos proyectos muy, muy descompensados en esta parte. Proyectos en los que Google perdía muchísimo tiempo en partes del sitio que no tenían ningún tipo de valor, que no nos traían ningún tipo de tráfico y que al final lo único que estábamos haciendo era perder tiempo del bot, que, que es un tiempo bastante preciado, ¿no? Entonces, sí, totalmente. O sea, muchas veces una buena gestión de ese crawling de Google nos va a ayudar muchísimo en el proyecto y además que son generalmente mejoras relativamente fáciles de aplicar.
porque dependen de nosotros, de 4 configuraciones técnicas que hagamos, de bloquear cierto contenido o incluso de eliminar cierto contenido, y ya solo con eso estamos optimizando una barbaridad. O sea que sí, uno de los buenos casos de uso de esto es cruzar esas métricas. Y creo que a nivel de contenidos también podríamos comentar, o sea, igual tú quieres comentar la parte más evergreen, de contenido evergreen. Yo, el caso más reciente en el que he usado Pareto en contenido es en temas de canibalización, de detectar piezas de contenido que son, digamos, las que más tráfico aportan y luego ver qué contenidos están canibalizando a estas piezas, ¿no? Para ver si se puede hacer limpieza, si se puede fusionar contenidos o si se puede, bueno, fusionar, redirigir contenidos o incluso eso, diferenciar mejor esos contenidos que están chocándose entre sí. Y eso muchas veces con la priorización que nos da el 80-20, el Pareto, pues ya podemos tirar bastantes millas ahí. Siguiendo un poco con el contenido, lo que comentabas, ¿no? Del contenido evergreen, este contenido que sigue siendo relevante a lo largo del tiempo, ¿no? Muchas veces el identificar aquí el 20% de las publicaciones que traen el mayor tráfico a largo plazo, nos puede ayudar a actualizarlas regularmente para que ese contenido siga siendo relevante. Que hay veces que como que este contenido ya nos trae tráfico de por sí y hasta que no perdemos ese tráfico porque llega una actualización o porque de repente hemos perdido posiciones por lo que sea, no nos acordamos de él para mejorarlo o para actualizarlo, ¿no? Para darle una vueltita a ese contenido de evergreen. Entonces, tenerlo ahí con el foco de esta regla, ¿no? De vamos a identificar este 20% de las publicaciones que nos trae la mayoría del tráfico evergreen, nos puede ayudar a tenerlo también en la lista de to-dos y a dedicarle de vez en cuando un recursito a actualizarlo y a que siga posicionando donde está posicionando. Yo creo que más o menos hemos dado bastantes ejemplos. No sé si quieres comentar algún otro. Yo creo que hemos pasado por palabras clave, enlazado, la parte técnica. En la parte técnica igual podríamos también decir que a veces haciendo ciertas mejoras que son las que más impacto nos están generando. Por ejemplo, yo qué sé, imágenes que pesan mucho. Muchas veces hemos arrastrado en el mundo del SEO que las imágenes no pueden pesar más de 100 kilobytes. Ok, pero bueno, a lo mejor en vez de ponerle al desarrollador a cambiar todas las imágenes del sitio que pesan más de 100K, pues igual vamos a darle las 10 o 15 o las que sean, que me estoy inventando el número, pero vamos a darle las que realmente son casos críticos, ¿no? Porque pesan 1 mega o porque pesan 2 megas, que esto se ve bastante habitualmente, aunque parezca un poco loco, pero a lo mejor esas que son el 20% de la casuística, ¿no? de la problemática, son las que nos está generando la mayoría del problema, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí también tenemos una manera de priorizar. Yo para mí, un poco en los proyectos siempre buscamos este 80-20 al final de fondo, ¿no? Buscamos como ese 20% de las acciones que nos va a traer el 80% de las mejoras, que hay veces esto con los clientes, sobre todo cuando llevamos clientes más a largo plazo, a veces es un poco contradictorio, es un poco perjudicial, ¿no? Porque los clientes se acostumbran a que toquemos un botón y aquello mejore. O sea, por ejemplo, con una buena gestión del Robots TXT, que a mí ha sido como los mayores caramelos de mi vida han sido cuando había un Robots TXT hecho un Cristo, ¿no? Y que de repente hacías 4 cambios, o sea, escribías 4 líneas allí, hacías un cambio y aquello mejoraba y claro, el cliente pensaba que todo iba a ser así, ¿no? Pero bueno, que muchas veces las mejoras técnicas son así. Hay otras veces que no, que las mejoras técnicas requieren muchos recursos, pero muchas veces las mejoras técnicas son lo que tú dices, oye, vamos a optimizar estas 4 imágenes que pesan un montón, que no hace falta que optimicemos el site entero, y con estas 4 imágenes ya vamos a tener una mejora. O hacer unos cambios en el Robots TXT, que es una cosa que no es costosa generalmente, nos va a traer una gran mejora. Entonces, las mejoras técnicas se aplica mucho este principio. Diego, como dice Broncano, el programa ya estaría, ya está, Esto ¿no? ya está. Las preguntas clásicas. Ahora las conclusiones clásicas, ¿no? La conclusión. Yo creo que ya nos toca ir a las conclusiones un poco del programa y recapitular un poco todo lo que hemos visto, pero en principio hemos explorado un poco el principio de Pareto, hemos conocido cómo funciona al completo la regla 80-20, cómo lo hemos aplicado o cómo se puede aplicar en ámbito digital,
concretamente en SEO, que al final es un poco el área en la que nos movemos. Y la idea principal, ¿no? Que al final un pequeño porcentaje de tus acciones o de tus datos es la responsable de generar la mayor parte de los resultados, y que ahí es donde tenemos que tratar de identificar y optimizar ese 20% para seguir trabajando en aumentar el impacto y en ser más eficientes y efectivos con nuestras estrategias. Así que, ¿quieres comentar tú alguna conclusión? Yo creo que está todo, ¿no? Al final tiene 3 puntos clave esto, ¿no? Enfócate un poco en lo que importa, optimiza los recursos que tienes e intenta evitar los errores más comunes que hemos comentado, ¿no? Que son como 3 puntos clave que con esto creo que vamos a poder optimizar nuestros proyectos al máximo. Y yo creo que cualquier persona que esté escuchando esto y haya llegado hasta aquí debería estar preguntándose si está optimizando el 20% de sus acciones, que son las que generan el 80% de los resultados. Y bueno, y quizás este es el mejor momento, el momento perfecto para empezar a revisarlo y para poder incorporar este principio a su vida, que seguro que va a mejorar. Y nada, antes de despedirnos, si quieres, Diego, cuéntale a la audiencia, como viene siendo habitual en cada programa, el reto que tenemos hoy, el desafío numeritos que tenemos hoy. Cuéntales un poco de qué va. Bueno, este desafío es curioso. Nos hemos salido totalmente, como suele ser habitual en el desafío numeritos del marketing digital, y ya sabéis que esto da pie al programa que viene. Y hoy vamos a hablaros de huracanes. Hay una cosa curiosa con esto de los huracanes. Siempre hemos escuchado que el huracán Oscar azota Estados Unidos, ¿no? Y hemos visto que los huracanes tienen nombre, ¿no? Y es curioso porque los nombres a los huracanes se los ponen antes de que sucedan. Esto es importante para el desafío que tenemos hoy, ¿vale? Entonces, hay un dato curioso, y es que los huracanes con nombres femeninos generalmente causan más muertes que los huracanes con nombres masculinos. Entonces, queremos que teoricéis o que penséis qué es lo que podría estar detrás de este curioso fenómeno, y que nos lo contéis con el hashtag desafío numeritos, como siempre, en nuestras redes, que estaremos encantados de escuchar vuestras teorías. Tienen peligro algunas teorías. Veremos a ver por dónde sale la gente. Esperemos que se porten bien. Sí, bueno, pues veremos que si no es un huracán, la respuesta. Veremos a ver si no se nos va de las manos el desafío. Pues Diego, aquí llegamos al final del episodio. Hemos pasado por el principio Pareto para ayudar a identificar ese pequeño porcentaje de acciones que son las que tienen la mayor parte del impacto en los resultados. Y ya apliques esto en el SEO, en marketing, en tu tiempo, en tu vida personal. Bueno, pues que tengas esta herramienta siempre a mano, porque es súper valiosa y te va a hacer trabajar de manera más inteligente y eficiente. Sí, esperamos que os hayan sido útiles un poco lo que hemos comentado aquí, los ejemplos y las estrategias que hemos comentado. Y al final de lo que hablamos siempre, ¿no? Que os llevéis algunas ideas nuevas para poner en práctica en vuestros propios proyectos. Y sobre todo, suscribiros al podcast, darle like, comentar todo lo que queráis, compartírselo con más gente, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Queremos generar comunidad y creemos que Numeritos es un lugar maravilla para estar aquí rodeados de datos y de cosas guays. Así que nada, en el próximo, ¿qué, Diego? En el próximo vamos a tocar un tema, creo que bastante interesante, y sobre todo vamos a resolver el desafío de los huracanes, así que no te pierdas el próximo episodio. Bueno, pues nos escuchamos pronto, Numeritos, y recuerda, en el mundo de los datos, cada número cuenta. Este podcast está creado por Diego Criado y MJ Cachón. El diseño sonoro es de Fito Conesa. Nos escuchamos pronto y os leemos en redes.